Hoy en Letras al Aire, en Radio Denia Marina Alta, nos acompaña Gigi Rote. Ella es escritora alicantina y, como a ella le gusta decir, contadora de historias. Es autora de 4 novelas, entre ellas Un café con Tessa, Mi princesa con alas de ángel, Nuestros mensajes y la más reciente, En un lugar entre montañas. Gigi combina su pasión por la escritura con una sólida formación académica en narrativa, estilo y escritura creativa. Ha colaborado y colabora en proyectos solidarios como antologías destinadas a asociaciones de enfermedades crónicas y se mantiene muy activa en redes sociales con un podcast, un canal de YouTube y presencia en TikTok. En esta ocasión vamos a charlar con ella sobre su última novela, En un lugar entre montañas, una historia de amor, familia, raíces y crecimiento personal, ambientada en un pueblo de Teruel donde la protagonista inicia una vida tras aprobar una oposición de veterinaria. Gigi Rote, buenos días. Muy buenos días. Bueno, primero de todo, bienvenida a este espacio de Letras al Aire en Radio Denia Marina Alta. Para empezar, me llama poderosamente la atención esa definición tuya, contadora de historias. ¿Qué diferencia hay para ti entre ser escritora y ser contadora de historias? Bueno, para mí es muy sencillo, quiero decir, a mí me ha gustado leer siempre desde pequeña y bueno, siempre cuando era pequeña y sigues leyendo cuando te haces mayor, normalmente todas las novelas, ensayos, lo que lees está en tercera persona. Y yo, una de mis características es que siempre escribo en primera persona y con muchísimo diálogo. Entonces, yo lo que hago es contar las historias. Cojo una anécdota de algo que me haya pasado, me hayan contado o se me haya ocurrido y las voy hilando contando la historia. Por eso me gusta más decir que soy contadora de historias que escritora, porque para mí hay como una diferencia, ¿no? La contadora de historias pues le pone mucho más, yo por lo menos le pongo mucho más a mis novelas de mí. A mí muchas veces en las firmas, incluso gente que no me conoce y luego viene a comprarme otra novela o tal, me dice, Gigi, estaba leyendo la novela y era como si me la estuvieras contando tú. Entonces, para mí esa es la diferencia, simplemente. Vamos con la novela. En un lugar entre montañas nos Sí, encontramos con una protagonista que deja su vida en todavía. Alicante para empezar desde cero. Para empezar desde Sí. cero en un pequeño pueblo de Teruel. Hasta ahí todos somos capaces de imaginarnos esa transición desde una bulliciosa ciudad hasta Sí. un pequeño pueblo en Teruel. Los que hayamos estado por Teruel sabemos cómo son los pueblos de allí, cómo es esa montaña. ¿Dónde nace en Mm. esta historia? Y como has dicho, contadora de historias, que te haya pasado, que hayas contado, que hayas imaginado, ¿hay algo de autobiográfico en este cambio de vida? Pues a ver, autobiográfico no. Lo que pasa es que yo soy una persona que, bueno, por mi trabajo y luego porque disfruto muchísimo en mi tiempo libre, viajo mucho. Y yo en verano suelo pasar temporadas en Teruel. Entonces, para mí, Teruel es un lugar maravilloso, aunque la gente siempre lo tiene ahí como perdido. A mí el eslogan ese de Teruel existe, para mí existe. Es más, pues la gente que somos de la Comunidad Valenciana, que lo tenemos a nada, lo disfrutamos mucho en comparación con otras provincias. Y es un lugar que desde la primera vez que fui hace 30 años, por lo menos, me enamoró. Me enamoró los pueblos, las montañas, la quietud, el silencio, que es tan diferente a una zona de costa como puede ser Alicante o Denia, ¿sabes? El turismo es tan distinto, el carácter de la gente me enamoró. Entonces yo todos los años vuelvo 2 o 3 veces. Suelo ir siempre a la misma zona y bueno, y conozco muy bien todos los pueblos de Teruel. Entonces, bueno, pues igual que otras de mis novelas están ambientadas en Sevilla o en Estados Unidos o tal, decidí pues hacerle ese pequeño homenaje a Teruel porque para mí existe.
Y creo que es una gran desconocida para muchísima gente, para la gente. Siempre oyes hablar de Teruel o de Albarracín, pero tiene pueblos pequeñitos de esos que llegas y son verdaderas maravillas. Ujú. Y eso fue lo que me enamoró para escribir la historia. Es una historia con un entorno que cobra vida, una ambientación rural muy Sí, lograda, el pueblo, las montañas, el sí. frío, los vecinos. eh, ¿Qué papel juega el entorno en esta novela? Y como gran conocedora de Teruel, ¿te inspiraste? ¿Es un lugar en concreto o son poquitos de muchos sitios? Pues a ver, realmente son tres pueblos que están cerca que a mí me enamoraron y pues yo antes esquiaba, iba tanto a bueno, iba a las puestas de esquí, entonces me quedaba en esos pueblos. Entonces, pues cogí un poco de cada uno de ellos, no quise nombrar a ninguno en particular, realmente lo nombré al principio, pero mi hijo me dijo, no, mamá, que luego no podremos ir. Y dije, si no me meto con nadie, porque además yo las historias que yo cuento no es para, pero luego pensé, bueno, para mí es hacer un homenaje a todo Teruel, por lo cual es que cada pueblo tiene su encanto. Aquí junté tres pueblos, pero que están cerca realmente entre ellos, por esas carreteras de montaña que son 10 kilómetros y se te hacen eternas cuando estás acostumbrada a la autovía, ¿no? Pero bueno, lo decidí hacer así y así se quedó. La protagonista, Sofía, es una mujer decidida, independiente, apasionada por su Sí. trabajo como veterinaria. ¿Cómo construiste su personalidad? ¿Te inspiraste en alguien o fue fruto de ese conocimiento de tanta y tanta gente que tienes a tu alrededor? Pues mira, fue un poco una mezcla de todo. Tengo varias amigas veterinarias, ¿vale? Entonces, pues claro, ellas han opositado, cada una acaba de una parte de España y eso me influyó un poco, ¿no? Porque al final es el cambio ese de te tienes que ir sola por edad, vamos, no porque no tengan pareja o tal. Entonces, pues eso fue lo que me inspiró principalmente y luego pensé, tiene que ser una mujer que choque con todo lo que es Teruel, que es lo que, por ejemplo, me pasó a mí la primera vez que fui, ¿no? Porque al final la gente de costa somos como mucho más abiertos, más espontáneos, más tal, y la gente de interior, y lo digo con todo mi cariño, es más seca al principio hasta que los conoces, ¿no? Son más retraídos, más silenciosos, son muy educados, porque es una cosa que a mí, por ejemplo, me encanta cuando vas por los pueblos en Teruel o en otros pueblos y pasas por al lado de una persona y te da los buenos días, ¿no? Esas cosas que se han perdido en las ciudades. Entonces, yo quería ese choque entre la protagonista y el cambio de carácter con la gente de interior. Y me fijé eso, pues en mis amigas que eran veterinarias y en personas que había ido conociendo y pues junté un poco todas las características que me gustaban. Además, se aprecia en los personajes, porque uno de los aspectos más entrañables de la novela, me atrevería a decir, que es la familia de Sofía, que es Sí, numerosa, ruidosa, sí, sí. que la ropa desde el primer momento. Me da la impresión de que para ti el valor que le das a la familia, no solo en tu historia, sino a ti a nivel personal, también es muy importante. Para mí la familia es muy importante porque al final es nuestro pilar de vida. Da igual que estés sola, con hijos, casada, tus hermanos, tus padres son tus pilares, quiero decir. Es donde te has criado y los que te han dado las bases de tu educación y los primeros pasos en la vida los has dado con la familia. Hay veces que las familias no son buenas o están desestructuradas, pero eso no significa que a ti no te hayan enseñado algo. Entonces, para mí la familia siempre es importante porque creo que es de donde aprendemos muchas cosas y nos hace crecer o hacernos adultos de una manera concreta, sabiendo lo que queremos y lo que no queremos en nuestra vida. Y yo eso lo enfoqué mucho a cómo era Sofía también, a los valores que le habían dado sus padres y la familia que tenía. Gigi, la novela tiene una voz cercana, divertida, ágil. ¿Cómo Sí. trabajas ese estilo tan natural que conecta también con el lector? Pues a ver, es lo que te comentaba yo, que a mí me gusta mucho, bueno, es que siempre escribo en primera persona, ¿no? Porque tal vez sea mi característica más peculiar, que siempre escribo en primera persona porque quiero llegar a todo el mundo. Entonces, cuando
tú empiezas a leer una novela mía, es pues como dice mucha gente, ¿no? Que estás hablando conmigo o con otra persona, es como si estuvieras teniendo la conversación y la vivieras los personajes como si tú fueras Sofía en este caso, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante porque cuando yo leo una novela en tercera persona, hay veces que me canso, ¿no? Es como que la tienes a distancia. Entonces, por eso yo siempre digo lo de contadora de historias, ¿no? Porque te la cuento en primera persona y quiero que estés tú dentro, que la vivas, la disfrutes. Que eso, por ejemplo, me lo dice mucha gente y luego me escribe por Instagram o tal y me dice, Gigi, me he cabreado con tal. Y luego acaba y dice, he acabado la novela, ya no estoy cabreada. o, o mata a tal y digo, mira, si voy a pasarme al final de la romántica al asesinato en más de una ocasión. Pero que es verdad, porque te hace vivirla de otra manera, te metes en ella y yo además pienso que cuando cuentas una historia, la cuentas para olvidarte, ¿no? O sea, yo cojo un libro y lo que quiero es olvidarme de todo, lo sea una hora o una tarde o un fin de semana. Entonces, quiero sumergirme en la historia y eso es lo que quiero que hagan los lectores, que se sumerjan y la disfruten, pues como es la vida, ¿no? Con sus momentos buenos, sus chistes, sus cosas malas. Y por eso lo escribo en primera persona, porque creo que es de la manera que mejor llega a todo el mundo. Ujú. Gigi, la historia en Un lugar entre las montañas tiene una historia de amor, una historia de amor con sorpresas. No Sí, vamos a hacer spoilers sin desvelar no, demasiado. Esta historia de amor se cuece a fuego lento. Y sí, además se cuece de manera a fuego lento que sorprende, como has dicho, sí, mm, es un giro inesperado. Eh, sí. ¿Cómo enfocas tú el componente romántico en tus novelas? Pues la verdad es que no te lo podría decir como algo en concreto. Quiero decir, yo cuando empiezo a contar una historia, sé quién son los protagonistas, tengo muy claro cómo la quiero iniciar, lo que quiero contar y cómo acabarla, ¿no? Lo que pasa es que como voy escribiendo, pues me voy dando cuenta de que somos humanos al final y que necesitamos sentir. Entonces, pues también afecta mucho en el día que esté. Quiero decir, si a mí me han pasado cosas buenas, pues al final mis personajes, y sobre todo en una historia romántica, pues están ahí más receptivos. Y si a ti te pasan cosas malas, pues es como que las mantienes en distancia, ¿no? Entonces, en esta historia, precisamente, yo tenía ahí un vaivén con varias amigas que se estaban separando en momentos malos y eso me hizo escribir así la historia. Entonces, al final, Lorenzo, que es el otro protagonista, bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como todos, nadie somos perfectos en la vida. Entonces, cuando escribes sobre una persona, yo lo que tengo claro es que no son cuentos de princesas, no es la vida real. Entonces, pues intento que sea lo más parecido a lo que nos puede pasar a cada uno de nosotros en nuestro día a día. Ujú. Tus historias suelen calificarse como románticas, Sí, pero, pero no caen en ese pasteleo, el edulcorado. no, Em, ¿Cómo te marcas los límites a la hora de escribir una historia de amor que sea creíble, cercana? Porque es muy fácil caer en lo edulcorado. Al final, bueno, sí, pues uno, como tú bien has dicho, te fijas en lo que tienes alrededor, claro, pero todos tenemos la tendencia a que aquello que queremos conseguir en el amor nos haga perfecto y es muy fácil caer en lo sí. edulcorado. ¿Cómo te marcas ese límite para que no te pase eso? Pues a ver. La verdad es que yo siempre he separado mucho eh, mi vida, ¿vale? Personal de la profesional. Entonces, sí que es verdad que a lo largo de la vida te vas dando cuenta de que hay que hacer separaciones, ¿vale? Entonces, yo he leído mucho, como te decía antes. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando llegas a, bueno, yo tengo 50 años, quiero decirte, son como etapas, ¿no? A los 20 quieres una cosa, a los 30 otra, a los 40 otra, y cuando llegas a los 50, pues es que como que tienes las cosas de otra manera, las ves de otra manera, ¿no? Entonces, pues sinceramente, yo creo que eso, la tranquilidad de la edad y de lo que vas viviendo, es lo que me hace escribir así.
a los 20, yo muchas veces me viene gente con 18 años y me dice, ¿puedo leer tu novela? ¿Es erótica? Y te digo, mira, erótica no es. Es una historia de amor, pero no es pastelón, ni es juvenil, ni es nada. Puedes leerla perfectamente, pero es verdad que yo le llego a mucho público de muchas edades distintas por eso. Pero realmente creo que es por lo que te acabo de decir, ¿eh? Porque lo veo desde mi edad y lo veo como es la vida real, ¿no? No es que tenga los pies en el suelo al 100%, ¿no? Pero sí que es verdad que tienes las cosas ya más claras y sabes cómo quieres que sea la vida y sabes que hay cosas buenas y cosas malas y hay que juntarlas todas en la vida y aceptarlas. Gigi, has optado por la autopublicación a través de Amazon, especialmente durante la Sí. pandemia, lo hiciste. Mm. ¿Qué ventajas y retos te has encontrado en este modelo? Bueno, pues yo empecé con Amazon precisamente porque yo empecé a publicar en plena pandemia, se me juntó todo. Y a ver, ventajas es la comodidad de que publicas cuando quieres, siempre que tengas un buen corrector y tengas la forma de hacerlo a través de Kindle, puedes hacerlo perfectamente. Publicas cuando quieres, como tú quieres y eres tú la que gestionas todo. ¿Eso lleva más trabajo? Bueno, yo no lo veo como más trabajo. Sí que es verdad que cuando tú tienes una editorial detrás, pues tienes un sello que ese sello te, te protege o te cuida un poco y te da a lo mejor una serie de valores añadidos. Pero hoy por hoy a mí la autopublicación me llena completamente porque yo vendo igual que en Amazon, en el Corte Inglés, en FNAC, en Casa del Libro, voy a firmas, actúo como, porque la autopublicación ahora ha cambiado mucho a lo que era antes. Entonces, para mí es una ventaja de no tener que estar reuniéndome con editoriales o con otras personas. Escribo lo que me gusta, tengo un corrector que si me tiene que reñir, me riñe o me dice, yo esto allí lo cambiaría y lo pondría así o ponlo tal. Pero es pues más cómodo, ¿sabes? Ya para finalizar, Sí. ¿en qué estás trabajando ahora? Uy, en la que voy a sacar. Voy a sacar en breve una biología porque, bueno, en principio era una novela, pero empecé a escribir, a escribir, a escribir y me han salido primera y segunda parte. Y está ambientada en Italia, en Bari exactamente. ¿Nos vas a llevar hasta Italia y nos vas a enamorar en Italia? Sí, sí, ¿Para cuándo? seguro. Pues está ya maquetada, me falta la portada y yo espero que vamos, la última semana de junio o primera de julio, espero que ya esté subida en Amazon. Y a partir de ahí ya a disfrutarla. Pues estaremos expectantes, Gigi, y mientras nos Sí, recrearemos en un lugar entre montañas y nos iremos a Teruel, a ver pueblos, a a sentir... pueblos. Sí, Sí. suena decir, no, me voy a Teruel. No, Teruel es maravilloso, No, Teruel no, es existe y maravilloso. es una parte de España Mm, que bueno, deberíamos de sí, ver, quizá deberíamos de visitar todos más. No vayan todos de sí, golpe, no vayan todos de golpe, porque luego nos pasa como con los sitios de costa, que se nos saturan. exacto, exacto. Gigi Rote, un placer haberte tenido en este Letras al Aire y habernos contado tu historia en un lugar entre montañas. Y estamos deseando que esa nueva novela salga al mercado y nos traslade hasta Italia para enamorarnos de Italia también. Pues muchísimas gracias a vosotros, a los oyentes y sobre todo por este ratito de haberlo podido compartir con vosotros. Gracias a ti, un abrazo fuerte. Un abrazo.